Lluvia de chichiguas. Vi algo muy interesante en estos días que decía, es de un sabio hindú, se llama Sadhguru, no sé si han escuchado de él. Sadhguru decía que más que criar incluso es sembrar. Sembrar teniendo en cuenta que en esa mente fértil de los niños hay un terreno y cuando actuamos, cuando hablamos, estamos sembrando en esa mente un árbol que puede ser para su propia construcción como individuo o para su destrucción. Entonces tener en cuenta esa gran responsabilidad que tenemos los padres, que estamos continuamente sembrando. Esta segunda hora la estamos abriendo con esta reflexión de Creciendo desde dentro en voz de Sandro Suba, porque va con el tema, como ya escucharon. Ahí teníamos a la hija de nuestro distinguido y estimado oyente y bueno, también líder de aproximadamente 60 instituciones de la discapacidad, es decir, de la sociedad civil en materia de discapacidad, es Ángel Espinal Martínez, un colega y amigo que su hija quiso felicitarlo. Y es que nosotros estamos justamente elevando las chichiguas en esta oportunidad, en este tiempo, en favor de la figura paterna, así como que motivando la conexión, darse permiso para expresarse, reflexionar cuando tenemos a nuestro padre, cuando lo estamos perdiendo, como era la reflexión que acabamos de escuchar, cuando no está, porque también a veces simplemente padre biológico engendró, tuvo un papel protagónico, porque no es decisión, es elección de Dios, no es decisión humana. Si no hubiese sido así, no iba a ser tan sencillo como suena. Entonces, esto a Francisco Cartagena, a María Cristina Camilo, a Manuel Cordero, a una servidora Sujei de Jesús Ives que estamos aquí en cabina, a nuestro invitado que ya nos acompaña con el tema central que va a ser la adopción, así enfocado como que en el padre adoptivo, aquel padre que no necesariamente engendró, pero que qué papel juega en la vida del ser humano. Víctor, gracias por estar aquí. Mil gracias y agradecido de Dios por este momento realmente, porque Él es quien domina y tiene sus planes. Él va a hablar desde su propio testimonio. O sea, que eso es lo valioso. Qué bueno que lo tenemos. Gracias. Bueno, agradecido de Dios por la presencia acá con ustedes y realmente me ha hecho, o sea, me ha dado fuerte el desarrollo prácticamente de los temas que ustedes han estado tratando en el día de hoy. Porque, bueno, pero agradecido de Dios porque sé que Dios siempre permite las cosas tal como Él espera. Y nosotros simplemente nada más debemos de obedecer. Definitivamente hay un orden divino, ¿verdad? Sí, es increíble. Pues miren, realmente, bueno, empezamos en la hora anterior, mientras pues yo venía conduciendo, estaba escuchando al señor Eligio Félix, que hablaba sobre su experiencia en la cual él duró 50 años prácticamente de vida y no tuvo hijos. Y finalmente pudo conseguir una pareja, pero esa pareja tenía 2 hijos. Entonces ellos tuvieron una relación de 10 años. Él se identificó mucho con esos niños y prácticamente fue su padre adoptivo. Claro. Pasó a ser su papá correcto. adoptivo porque él se ocupó de que el hijo supiera que tenía un papá biológico. Correcto. Aunque no hubiera relación. Y usted valoraba sumamente esa parte. Y entendemos que ciertamente la esencia, el origen, es el padre biológico, aunque se haya desvirtuado el plan, ¿verdad? Efectivamente, correcto. Bueno, entonces, mientras yo escuchaba esa historia del hermano Eligio Félix, yo venía transportándome a mi época de mis inicios, porque yo viví algo parecido. Realmente, yo venía con una serie de temas y cosas y apuntes, pero realmente ya esto es para tratar otra cosa. Dios espera otra cosa de mí. Amén. Mientras yo venía conduciendo, venía pensando en eso mismo. Yo vengo de una familia que mi mamá, que Dios la tenga en gloria, María Domínguez, gracias,
agradecido de Dios por este momento realmente, porque Él es quien domina y tiene sus planes para con nosotros aquí en la tierra. Realmente Dios tiene planes para todos nosotros como familia, como seres privilegiados de la naturaleza, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Y Él tiene un proyecto divino para cada uno de nosotros. Pero Y fue un orden y es un orden divino. Tenía que ser con un hombre y una mujer el asunto, ¿verdad? Correcto, un hombre y una mujer, macho y hembra los creó. Y así es la procreación, así la Efectivamente, multiplicación. correcto. Y debemos de obedecer su mandato divino, porque toda desobediencia conduce a pecado. Entonces, igual como nos enseña la Biblia, la primera desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron simplemente porque, según dice la Biblia, un mandato divino, no toque esto, y ellos lo tocaron, porque se dejaron convencer, como muchas veces nosotros, los hombres y las mujeres, nos dejamos convencer de las cosas de las calles, de las influencias, las malas costumbres, que regularmente ofrecen un momento de alegría, pero después se convierten en un pesar, una amargura, un sufrimiento constante de la vida. Pues bien, el plan divino de Dios realmente es la familia como un proyecto divino que Dios mismo sirve de ejemplo para eso, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios trino, es un Dios familia, es un Dios solo, en su divina Trinidad, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa divina Trinidad que nosotros amamos y que muchas veces no comprendemos, porque Exacto. realmente Y no tenemos que comprender, así como no tenemos que comprender por qué, en este caso, nuestro padre a veces se tiene casi que convertir en nuestro hijo. O sea, pasamos a ser sus cuidadores, pasamos, si tenemos la suficiente conciencia y se sembró de la debida manera, como decía Francisco más temprano, o sea, es una siembra el asunto de la crianza. Y es lo que debe de ser. Cuando es como debe de ser, pues entonces hay una respuesta o reciprocidad del hijo que comienza a tener una delicadeza, una atención y una gestión a favor del cuidado de su padre, ¿verdad? efectivamente, correcto. Entonces, Dios tiene los roles bien establecidos. Primero está la necesidad del amor, que fue lo que Él vino a demostrarnos a nosotros. Por amor nos creó a su imagen y semejanza. O sea, nos dio un valor sobre todos los seres de la naturaleza. Pero fue un Padre responsable. Ay, Creó todo cuanto nosotros, sumamente. sumamente responsable, correcto. Entonces, Él creó todo el ambiente, el hábitat donde el hombre iba a vivir. A tener todo lo que iba a necesitar. Y todo era para que fuera feliz. Ah, bueno. O sea, Ese es el proyecto de él era objetivo, la felicidad. el amor, la felicidad, y realmente para que como figura creada de Dios, simplemente lo que Él quería de nosotros era el servicio. Le correspondía, o sea, la respuesta nuestra hacia Él es el amor por la creación. El amor del Hijo hacia debió el de Padre. ser, debería ser, y por eso estamos Efectivamente. viviendo lo que estamos viviendo, recíproco. Prácticamente nos criamos en esa familia sin ningún tipo de diferencia. Él vivía más orgulloso de mí que sus mismos hijos naturales. Es increíble. ¿Qué pasó cuando nació ese hijo que usted me contó? Que él dijo, ese sí se parece a mí. Ay. Sí. O sea que mi esposa, Justina Guzmán, ella de Pedernales, ella es morena. Entonces, mi primer hijo, con ella, claro, porque tengo una hija que es Diana Carolina Campos Pion, Ah, Oh. que también, o sea, que yo vine con mi mochilita, ¿no? Se educó con nosotros, se crió con nosotros y todo eso. Pero cuando nació Víctor José, que fue por muchas oraciones, porque mi esposa y yo tuvimos alrededor de 5 años sin poder concebir, Ok. procrear, correcto. Entonces, por algunos asuntos médicos y condiciones de la mujer, eso fue superado, gracias a Dios, por las oraciones. Le agradezco mucho este movimiento familiar cristiano, que me ayudaron, hicimos comunidades y todo eso, hicimos círculo de oración y todo eso. El asunto es que cuando nace Víctor José, que es el mayor de los varones,
Yo vengo de una familia que mi mamá, que Dios la tenga en gloria, María Dominga Torres, era una mujer de campo de Jarabacoa, de Manabao, un sitio que es una montaña muy hermosa. Saludamos a los papás que están allá. Efectivamente, correcto, a todos los papás que están allá. Mientras mi papá era de Montecristi, ellos se encontraron en Santiago, se conocieron allá. Entonces mi papá tenía ya hijos que había engendrado con varias, 2 o 3 jóvenes. Ok. Igual lo que pasó con otras historias. Sí. Pero entonces, con mi mamá fue la única que se casó por la iglesia. O sea, Wow. se sacramentaron. Gracias a Dios. Y ellos vivieron un tiempo. Mi mamá concibió 2 hijos con él. Uno pequeño, yo fui el primero de la primera producción. El primer producto, como dicen los médicos. Y nada, para gloria de Dios, nací de Victorio Campos, que era mi papá biológico. Por situaciones de la vida y por comportamiento muchas veces desviado de el sentido de responsabilidad y de entrega, mi mamá, con desacuerdo de mi papá, ella le puso unas condiciones a él y lamentablemente él no cumplió con esas condiciones. No vamos a entrar en detalles sobre esas No, condiciones. Claro, Exacto. claro. Pues, Sibaín al fin, un día le dijo agarró sus 2 hijos, cogió la llave de la casa y le dijo a una vecina, trancó la casa y dice, mire, dígale a Victorio Campos que yo me fui y lo dejé porque le puse unas condiciones y él no la cumplió. Ay, santísimo. Y esa señora, nada más con sus 2 hijos y la ropa que teníamos, se fue para Santiago, se fue Se de fue. la casa, así. Le dijo, y no me busquen más. Señores, transcurrieron 18 años. Wow. Y él no los buscó. El hermano mío menor murió, lamentablemente, Oh, wow. porque le dio cólera. A mí Wow. me dio también, pero yo pude sobrepasarlo, gracias a Dios. Pero él murió. Entonces yo me quedé prácticamente con mi mamá, a solas. Mi mamá se fajó a lavar, a planchar y todo eso. Y tuvo una etapa donde fue muy difícil para ella. Claro. El asunto es que por amor- ¿Cuál sería la recomendación de usted? Quizás, quizás ni siquiera con la certeza, pero sabiendo que, como hemos dicho, hay un orden divino, pero que a veces el plan se distorsiona y no es decisión nuestra, sabemos que no. Sí es decisión nuestra buscar cómo sanar heridas y continuar avanzando, creciendo desde dentro. Pero desde ese contexto, a propósito de lo último que acaba de decir sobre la familia, y nosotros sabiendo que en esta realidad, hoy en día, la familia está muy disgregada, con situaciones, o no existe, porque una familia de una persona no es realmente una familia, aunque hay hasta familia de una persona según estudios y cosas. Pero esas figuras paterna y materna son necesarias en el buen desarrollo de un ser humano. Cuando el plan se distorsiona, que es nuestra realidad, ¿cómo lograr normalizar o reencauzar a propósito de las niñas y niños que están siendo violados por los padres, que no es el orden divino, no es lo saludable, no es lo bueno, no es lo correcto, pero está pasando? Y cada vez parece que más, o al menos los medios de comunicación se están haciendo más eco, lo que sea. Asimismo, los niños que desde chiquitos, muy chiquitos, cogen armas en mano y salen a la calle. Esa recomendación en ese contexto para volver a la orden divina. Bien, parece que Dios sabía lo que venía. Y yo no diría que parece, sino que realmente es así. Yo no sé si ustedes se recuerdan que
que el nacimiento de Jesús, ¿cómo fue? Con María, la elección de María, esa virgen, y José. José fue un padre adoptivo. Claro. Es cierto. De hecho, O sea, el ejemplo mayor que podemos nosotros tener, o cualquier padre adoptivo, en función de eso, que Dios le haya puesto en sus manos por orden divino y realmente por planes de Dios para subsanar lo que es la relación y trabajar en lo que es la reconstrucción del reino de Dios aquí en la tierra. José es la figura del padre adoptivo. Lluvia de Chichigua.